Buen día. Mi nombre es Ana Clarisa Macías Verdugo. Soy estudiante de la Facultad de Enfermería Mochis del grupo 4-5. Y hoy vengo a presentarles la toma de signos vitales en el adulto mayor en la materia de Enfermería del Adulto Mayor a cargo de la docente Guadalupe de Jesús Corral Gil. Para dar inicio con esta presentación, vamos a hablar un poco de qué son los signos vitales. Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Los signos vitales normales cambian con la edad, el sexo, el peso, la capacidad para ejercitarse y la salud en general. Los rasgos normales de los signos vitales para un adulto sano promedio mientras está en reposo son de presión arterial de 90 a 60 milímetros por mercurio hasta 120-80 milímetros por mercurio. De la respiración de 12 a 18 respiraciones por minuto, en el pulso de 60 a 100 latidos por minuto y en la temperatura corporal de 36.5 grados centígrados a 37.3 grados centígrados. El primer procedimiento que se realiza es la toma de presión arterial, que esta se basa en la interrupción del flujo sanguíneo de una arteria mediante la aplicación de una presión uniforme con un manguito hinchable. Cuando la presión aplicada es mayor que la presión arterial, el vaso se colapsa y el flujo se detiene, no auscultándose ningún ruido. Al ir disminuyendo la presión del manguito, el flujo en el vaso se restaura originando unos ruidos característicos del flujo turbulento que progresivamente pasa a flujo laminar, lo que permite el cálculo de las presiones sistólica y diastólica. El equipo y material que vamos a estar utilizando es un baumanómetro, un estetoscopio, hoja para registro y bolígrafo. Este procedimiento se realiza con el objetivo de valorar el estado de salud o enfermedad, ayuda a establecer un diagnóstico de salud y proporciona los conocimientos necesarios para medir y valorar la presión arterial de un paciente. El primer paso que debemos realizar es valorar el estado físico del paciente para elegir la zona de toma de presión arterial. Posteriormente, vamos a asegurarnos antes de realizar la medición de que el paciente no haya realizado ejercicio físico previo ni haya sufrido una alteración emocional. Después vamos a adecuar el tamaño del manguito a la estructura anatómica de nuestro paciente. El baumanómetro con manguito, comprobando su buen funcionamiento y verificando que el indicador del manómetro esté en cero. También hay que comprobar que el manguito está totalmente desinflado. Vamos a informar al paciente de la técnica que se le va a realizar. El paciente tiene que tener una postura adecuada para la medición, la cual es de cúbito supino o sentado. El brazo debe de estar descansado sobre una superficie firme y encontrarse al mismo tiempo del nivel del corazón sin ropa que la comprometa. Vamos a proceder a lavarnos las manos. Posteriormente vamos a colocar el manguito alrededor del brazo del paciente de forma de que la bolsa hinchable esté directamente encima de la arteria braquial y que el borde inferior del manguito quede encima de la fosa antecubital. Vamos a fijar el manguito sin ejercer ninguna presión excesiva. Tenemos que comprobar que el manómetro de presión funcione correctamente. Vamos a colocar el estetoscopio y palpar la arteria con la punta de los dedos y colocar la membrana del estetoscopio sobre la misma sin aplicar presión. Inflamos el manguito rápidamente hasta que su presión sobrepase en 20 o 30 milímetros por mercurio la presión arterial sistólica estimada, lo que puede comprobar la desaparición del pulso radial. Después vamos a desinflar el manguito lentamente. Vamos a observar atentamente el manómetro. El primer sonido que se escuche marcará la presión sistólica y vamos a seguir desinflando lentamente hasta que se dejen escuchar los latidos. La cifra que marque en ese momento el manómetro será la presión diastólica. Y por último vamos a retirar el manguito y desinflar completamente. Ahora nos pasamos a la toma de temperatura axilar.
La temperatura es una magnitud física que expresa el nivel de calor que ostenta un cuerpo determinado, un objeto, ambiente, entre otros. La misma se encuentra estrechamente vinculada a las nociones de frío, de menor temperatura, y de calor, mayor temperatura. El equipo y material que vamos a estar utilizando es un termómetro de mercurio, gases no estériles y guantes. Este procedimiento se realiza con el objetivo de proporcionar conocimientos necesarios para conocer la temperatura corporal del paciente. El primer paso que tenemos que realizar es el lavado de manos clínico. Posteriormente tenemos que explicar el procedimiento a nuestro paciente que le vamos a realizar. Vamos a proceder a colocarnos los guantes y a comprobar que la axila esté seca, y de no ser así, tenemos que secarla. Vamos a bajar la columna del mercurio a 35 grados centígrados en forma ascendente y descendente. Colocar al paciente en el pliegue axilar el termómetro y colocar el antebrazo cruzando sobre el tórax. Después, una vez que coloquemos el termómetro, vamos a esperar de 3 a 5 minutos para leer la temperatura. Ya culminado el tiempo, vamos a retirar el termómetro sin tocar el bulbo. Vamos a leer la temperatura. Si es un termómetro de mercurio, colocarlo a la altura de los ojos para realizar la lectura. Anotamos la temperatura en la gráfica de enfermerías, recogemos el material utilizado, acomodamos a nuestro paciente, volvemos a lavar las manos adecuadamente y limpiamos el termómetro adecuadamente. La toma de frecuencia cardíaca es una onda pulsátil de la sangre originada por la contracción del ventrículo izquierdo, que resulta de la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. El equipo y material requerido para esta técnica es un reloj con segundero, la hoja de enfermerías, bolígrafo y un estetoscopio. Este procedimiento se realiza con el objetivo de proporcionar los conocimientos necesarios para medir la frecuencia del latido cardíaco y valorar el ritmo y el volumen del pulso. El primer paso a realizar en esta técnica es comprobar la identidad de nuestro paciente, así como también explicarle el procedimiento que se le va a realizar y pedirle que colabore con nosotros. Vamos a colocar la región o el miembro donde se va a tomar el pulso en posición de descanso y sobre una superficie firme. Procedemos a hacernos el lavado de manos clínico y vamos a apoyar la yema del segundo y tercer dedo sobre la arteria y comprimir hasta sentir las pulsaciones. Vamos a percibir durante unos instantes los latidos antes de iniciar la contabilización. Vamos a contar las pulsaciones durante 15 segundos y multiplicarlo por 4. En caso de que este sea irregular, vamos a contar durante 1 minuto y tomar en cuenta el pulso apical. Vamos a valorar al mismo tiempo el volumen y el ritmo del pulso. Por último, tenemos la toma de frecuencia respiratoria. Esta es la cantidad de ciclos respiratorios que aparecen en un individuo durante 1 minuto. Un ciclo respiratorio está formado por una inspiración y una expiración. El equipo y material que estaremos utilizando es un reloj con segundero, hoja de registro, bolígrafo y estetoscopio. Este procedimiento se lleva a cabo con el objetivo de proporcionar los conocimientos necesarios para determinar la frecuencia respiratoria del paciente y valorar las características de la misma. El primer paso a realizar es el lavado de manos clínico. Colocar a nuestro paciente en posición cadente o de cúbito dorsal, ya que las respiraciones deben de ser contadas sin que el paciente se percate de ello. Después vamos a observar al paciente y contabilizar las elevaciones de tórax durante 1 minuto. En caso de no poder contabilizar los movimientos torácicos a simple vista, vamos a contabilizar la frecuencia poniendo la mano sobre el pecho del paciente o utilizando un estetoscopio en el tórax. Vamos a observar las características de la respiración, como lo son la amplitud, ritmo, profundidad y sonidos respiratorios, así como la coloración de la piel y las uñas. Vamos a proceder a desinfectar el cabezal del estetoscopio después de su uso y entre paciente y paciente, con un algodón impregnado con un desinfectante intermedio según las recomendaciones del fabricante y las normas del Servicio de Medicina Preventiva.
Y por último vamos a anotar en la hoja de registro la frecuencia, irregularidad, tipo y características de la respiración. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.